Mm.
Buenas noches, ¿qué tal, chicas? ¿Qué dicen? Buenas noches, profesora. ¿Cómo están? Buenas noches, Buenas noches, Miss. Buenas Buenas noches. noches, Muy Miss. buenas, chicas. buenas ¿Pueden noches. apreciar el Buenas noches, material? Miss. Buenas noches, ¿cómo Buenas están? noches, ¿Qué Miss. tal? Buenas noches, Miss. Buenas, Miss. Buenas noches. Compañeras todas. Miss, eh, buenas noches. buenas noches. Después de un merecido descanso y de celebrar las fiestas de nuestro país, nos volvemos a reencontrar. ¿Se puede observar el material? Buenas noches, Miss. Buenas noches. ¿Se Sí, observa el Miss. material? Muy bien. Sí, Buenas noches, Miss. Sí se Yelixa. ve, Vamos a... sí se ve. Buenas noches, Yelixa, Rocío, Caterín, Cindy, Laurita, Dileila, Gladys, Hidrogo, Elvira Guarniz, Anita López, Diosali, Lidia, Aide, Gisela, Sonia, Naeda, Adamari, Úrsula, Jessie, Idelsa, Clavel, Yeseli, RMB, Liz, Esther, Yanita, Marjorie, Cosa Valente, Naomi, María Rebeca, Katy Olaya, Fanny Ruiz, Areli Judith, Gladys Sisibeli, Cintia, Rosita, Dani, Karina, Sheila, Cindy, Danicela, Anita, Delia, María, Yarima, Rosa Delgado, Camila, Carolina, Carla, Sonilda, Edi, Dileila, Elcita Álvarez, Sonia Torres, Jacqueline, Beatriz, Margot. Muy buenas noches a todos. Ustedes hemos dado el tiempo de podernos saludar, que es muy importante siempre decir los nombres de las personas con mucho respeto y que se sientan que son atendidas, ¿no? Que son atendidas así como nuestros niños, que les gusta que le llamemos por su nombre y no con diminutivos o que le digamos, hola, ¿cómo están todos? ¿No? Siempre está el niño muy atento a que le digan su nombre y él se siente feliz, ¿no? Cuando se le es considerado dentro de las actividades que van a realizar durante el día. Es así, chicas, que vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. Quizás algunas ya con la costumbre, ¿no? Del descanso y volver a entrar a las clases nuevamente. Pero ya les falta muy poco, ya les falta mes y medio y ya van a culminar el primer ciclo y van a ingresar al segundo ciclo ya. Muy bien, vamos a agradecerle a Diosito por la oportunidad que nos ha dado de volvernos a reencontrar esta noche y agradecerle por la vida, ¿no? Por eso vamos a decir, Señor Jesús, muchas gracias por esta noche, gracias Padre, por la oportunidad que nos das de volvernos a reencontrar entre los semejantes. Padre amado, tú solamente sabes nuestras aflicciones, nuestras cargas. Padre, ayúdanos a cargar nuestra cruz. Permítenos ser felices. Padre mío, en el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Y así vamos a empezar la noche. Muy bien. Habíamos culminado la semana anterior con los representantes que fundamentan el aspecto pedagógico, psicopedagógico de nuestra carrera de educación inicial. Vimos a varios de los precursores, a varios de los psicopedagogos y psicólogos que dieron el fundamento para que hoy en día se diga pues que existe la educación inicial y que atiende a niños menores de 6 años, ¿no? Muchos de ellos desarrollaron etapas de evolución, de crecimiento y desarrollo del niño. Y eso se debe tener en cuenta para nuestra labor profesional. Pero no solamente en el mundo se dieron pues a los grandes personajes, a los grandes iniciadores de educación preescolar o infantil o inicial. En nuestro país también hubo grandes celebridades, grandes personajes que dieron inicio a las primeras escuelas del nivel inicial, ¿no? Tal es el caso de una reconocida dama muy apreciada, es la señora Juana Alarco de Dahmer. ¿Alguien ha escuchado a Juanita Alarco de Dahmer? ¿Aprendió mi video, creo? Ahora vamos a ver, vamos a observarlo si están ahí. Sí están, muy bien. Voy a
Ahí va, a disminuir para poderme observar y observarlas. Entonces, esta señora distinguida, Juana Larco de Darmet, fue la fundadora de la Sociedad Auxiliadora de la Infancia, ¿ya? Ella se preocupó mucho, mucho por las necesidades de la niñez de aquella época. Una situación muy triste en la que estábamos muy atrasados a las sociedades europeas, a las sociedades americanas, hablamos de América del Norte y de otros grandes estados, en relación a nuestro país. En nuestro país todavía se seguía pensando pues que los niños no tenían no tendrían ese derecho o la oportunidad de asistir a una institución educativa. Entonces ella muy preocupada con esta situación en la que vivían nuestros niños en las diferentes partes de nuestro país, se atreve a fundar esta sociedad, ¿no? Y es así que ella pone la mirada en esa niñez desprotegida, en esa niñez del campo, en las mujeres que vivían sometidas al dominio del varón. Entonces ellas, las mujeres empiezan a hacer una revolución en cuanto a que ellas también pues merecen y tienen derecho a ejercer un trabajo tan igual o tan parecido al varón. Entonces hay muchísimas madres trabajadoras, empiezan a, a formar, empiezan a iniciarse muchas mujeres en el trabajo hacia el Estado, o un trabajo independiente, o un trabajo fuera del hogar. Entonces no había a quién dejar a los niños, así como pasó, recuerdan ustedes con Madame Carpenter, ¿no? Que ella también muy preocupada porque no había quien atiende a estos niños después de la Segunda Guerra Mundial, porque las madres se quedan sin los esposos y ellos se van a la guerra y las madres tenían que trabajar por obligación y no había quien atiende a esos niños. Lo mismo sucede en nuestro país, ¿no? Juana Larco de Darmet ve esta situación de estas madres trabajadoras y entonces plantea crear esta sociedad el 12 de diciembre de 1896. Miren, de 1896, quiere decir hace, uy, cuantísimos años. 100, más de 100 años, hace más de 100 años atrás, ¿no? Se crea pues esta sociedad para atender a los niños más desprotegidos de nuestro país. ¿Y qué hizo o quién es esta señora Juana? Vamos a poner aquí, voy a poner minimizar las imágenes. ¿Qué hizo pues esta señora dama honorable de nuestro país, Juana Larco de Dar? Ella desarrolló muchas obras sociales, siendo una mujer de gran sensibilidad, vehemencia y lucha, ¿no? Entre sus muchas obras que ella desarrolla es la fundación de la Sociedad Auxiliadora de la Infancia, que promovió la creación de una escuela maternal para el cuidado y la enseñanza de los niños huérfanos de 7 a 12 años de edad, ni siquiera para niños del nivel inicial, sino para niños entre las edades de 7 a 12 años que habían quedado huérfanos y que muchos de sus mamitas tenían que salir a trabajar. Entonces, ella ante esta situación crea esta sociedad, esta institución o esta fundación. Entonces, esta es la primera cuna maternal para atender a hijos de madres trabajadoras. Además, solicitó la creación de un hospital exclusivamente para niños, hecho que se logró creándose el Hospital del Niño, el famoso Hospital del Niño que se encuentra en la Avenida Brasil y hoy está también en San Borja, uno mucho más moderno. Entonces, ella es la que promueve esta primera creación del Hospital del Niño. Miren. Entonces no hay que olvidarnos en nuestro país de Juana Alarco de Darmet. La Sociedad Auxiliadora de la Infancia incluía primero a un grupo de 7 a 12 años, pero luego hizo que esto fuera atendiéndose a más niños, es decir, a niños de 0 a 7 años, los cuales debían funcionar a base de los métodos didácticos europeos de aquella época, es decir, por ejemplo, el método de Froebel. Y recordemos lo que decía Froebel en cuanto a la niñez. ¿Qué decía Froebel? Chicas, ¿quién recuerda qué decía Froebel respecto a la niñez o a la educación de la niñez? ¿Cómo se debía de educar a los niños con este método o con este pensamiento froebeliano, ¿no? Que Juana Larco de Darmet introduce en su sociedad, en su fundación, para atender a nuestros niños.
¿Quién recuerda el pensamiento frobeliano? ¿Alguien quiere participar? ¿Quiere decirnos algo? ¿Nadie? Muy bien. Vamos a recordar pues que Froebel nos señalaba que se debería dar importancia a la actividad lúdica que desarrolla el niño en cuanto a la utilización de material concreto. Es decir, que el niño debería de tener materiales, juguetes para poder desarrollar aprendizajes, además de conocer y conectarse con su mundo externo, es decir, con su entorno, ¿no? Entonces, recuerden que para ellos se inventó unos materiales que ellos no le decían material didáctico, sino le decían dones o regalos, y a los espacios se les decía ocupaciones, ¿no? Él valoraba mucho el movimiento que realizaba el niño y a la vez también daba mucha importancia a la lectura de cuentos, mitos y otros textos para poder desarrollar el pensamiento del niño. Miren, también él desarrollaba excursiones con los niños en la naturaleza. Entonces, este pensamiento frobeliano es introducido por la señora Dahmer en esta sociedad auxiliadora de la infancia, que ya no solamente atendía, recuerden, a niños de 7 a 12 años al inicio, sino que también empezó a atender a niños de 0 a 7 años, ¿ya? Utilizándose estos métodos didácticos europeos. Después que trabaja o hace esta acción Dahmer, aparece una gran maestra en el 1902, que es la señora Elvira García García y García. Ella, maestra, también es parte o cofundadora de esta sociedad auxiliadora que funda Dahmer, ¿no? Ellas organizan el primer kindergarten para niños de 2 a 8 años. Miren, todavía no estaba considerado hasta los 6 años, sino se extendía de 2 a 8 años. ¿Dónde se crea este primer kindergarten? En lo que hoy conocemos, la gran unidad escolar Teresa González de Fani, ¿no? Lo que antes se le decía, pues, el Liceo Fani. Hoy es una institución emblemática. En esa institución Fani se crea este primer kindergarten para, esta escuela era pues de señorita, ¿no? Se crea el primer kindergarten. Ella también se preocupa por la infancia y realiza diferentes conferencias, diferentes formas de poder sensibilizar al público, a las autoridades, para que se preocupen por la infancia, es decir, por la primera niñez. Entonces, ella llega a difundir pues estos trabajos, estos documentos a las grandes organizaciones para que nos tomen en cuenta. Entonces, ella no solamente dice que, no solamente señala que se debe crear kindergarten, sino que por qué es importante que se creen más kindergarten en nuestro país. Entonces, también ella señala que se debe proteger a la primera infancia y se debe atender a su formación para que en adelante sean pues mejores o buenos ciudadanos. Así también ella emplea los métodos de Froebel y de Montessori y no solamente queda con la aplicación de estos métodos, sino que hace que intervengan los padres de familia en la educación de sus niños. Y esto se da en la actualidad. En la actualidad, las maestras de educación inicial trabajan 4 horas exactas con los niños, de 8 a 9, de 9 a 10, de 10 a 11 y de 11 a 12. ¿Ya? Estas horas cronológicas, no pedagógicas, estas horas se suma una hora más que es el trabajo con padres de familia. La maestra termina su labor, digamos, 12 del día y de 12 a 1 tiene la obligación de trabajar tutoría con los padres de familia. Entonces, esta idea no viene de ahora, esta idea viene desde el pensamiento de Elvira García y García, quien cree que es necesario
que el trabajo sea compartido junto con los padres de los niños. Más adelante, ¿no? Hay otros centros con ya iniciativa privada quienes también adoptan esta denominación que ellas traen desde Europa, kindergarten, y empiezan a crear kindergarten privados. Pero las empresas privadas o las sociedades privadas no abastecen a la población infantil de aquella época, ni la misma institución que crea Elvira García y García abastece a la población o a la niñez en general de esa época. Entonces se empieza a formar nuevas, discúlpeme, se empieza a formar pensamientos que puedan sensibilizar al gobierno de aquella época y se pueda crear más instituciones como estas para atender a los niños pequeños. Estas instituciones que se crean por primera vez aquí en este Liceo Fanny atendía a los niños de las zonas urbanas, pero las zonas rurales estaban limitados a esta atención. Es por eso que Juan Alarco de Dahmer establece en la calle Los Naranjos, en Lima, una cuna maternal destinada a brindar educación elemental, alimentación y cuidado a hijos de madres obreras, a los que cuidaba de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Si hablamos hoy en día de este lugar que ya crea para atender a los niños, estaríamos hablando pues de una especie de guardería, ¿no? Donde hay un personal que cuida a los niños desde muy temprano hasta muy tarde mientras los papás regresan. Esta especie de guardería brinda un trabajo de cuidado, de protección al menor en cuanto a la alimentación y juegos. Algunas guarderías hoy en día incluyen a maestras que estimulan a los niños que cuidan, pero por la tarde los niños no van a seguir siendo estimulados pues en alguna tarea de aprendizaje, sino por el contrario, les dan el tiempo para que puedan descansar, puedan jugar y hacer otras actividades mientras llega mamá o papá. Lo mismo sucede en aquella época. Ellas crean esta cuna maternal ¿para qué? Para realizar casi la misma tarea que hoy se realiza. Darle una alimentación adecuada, cuidar a estos niños con diferentes actividades a través del método frobeliano, el método Montessori, mientras las madres van a trabajar. Miren, el cuidado se daba desde 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, pero miren, 5 de la tarde. Si hoy hablamos de las guarderías, hay muchas guarderías que exceden este horario, ¿no? Porque las mamás o los papás trabajan hasta muy tarde y los niños reciben muy poca atención, ¿no? Las horas con las que debe pasar en familia se van acortando. Y nuevamente sucede la misma rutina al día siguiente. Y sábados y domingos, ¿qué sucede? Mamá se va al mercado, tiene que realizar las tareas del hogar para que pueda dejar nuevamente la casa ordenada del día lunes. Y el domingo tiene que cocinar para la familia y ya le queda muy poco tiempo para dedicársela a los niños. Entonces, esta pues no era una solución tampoco entonces para aquella época, porque todo el día la pasaban los niños con personas que los cuidaban, pero no eran la familia. Por ejemplo, en la institución educativa donde yo laboro, hay algunos niños que vienen a la institución educativa en el turno de la mañana, de 8 a 12 y cuarto, 12 y cuarto a 12 y media están siendo recogidas, ni siquiera por mamás, sino están siendo recogidas por las personas que son dueñas de las guarderías. Recogen a los niños, se los llevan para que le den el almuerzo y los cuidan hasta las 6 de la tarde, que mamá viene a verlos, ¿no? O a recogerlos. Y al día siguiente es la misma rutina. Tengo niños en el turno de la tarde que sucede a inversa, ¿no? Toda la mañana están en la guardería, son alimentados a la hora del almuerzo y nuevamente empieza
el trabajo en la institución educativa hasta las 5:15 de la tarde. Niños que realmente no ven a sus padres durante todo el día. Entonces las guarderías, en la actualidad y como aquella época, pues era una opción para poder ayudar a mamá o a papá que trabajaban. No sé si ustedes tienen alguna otra experiencia respecto a las guarderías o alguna de ustedes trabaja en guardería para que nos cuente cuál es la labor que realiza en estos lugares. ¿Alguna de ustedes tiene esa experiencia o ha escuchado sobre las guarderías? Yo he trabajado, Miss. A ver, cuéntanos, Ida. ¿Ida Nalbarte? ¿O no? Nalbarte, discúlpame. ¿Nalbarte? Nalbarte Vargas. Nalbarte. Sí, buenas noches con todos. Yo he trabajado en una guardería eh, y lo sigo haciendo sin querer hoy en día con mis sobrinos. Cuando trabajé con mis compañeras, bueno, nos dedicábamos a recibir al niño, cantando, sacándole las pantuflas, cubriendo todas las primeras necesidades del niño, también enseñándoles, ¿no? Haciéndoles dormir, a veces, muchas veces, hasta los bañábamos porque los niñitos venían bien desaseados. Entonces, ya para eso nosotros le habíamos pedido, pues, ¿no? Diferentes cositas, sus útiles de aseo, ¿no? Entonces, más bien que las mamitas confiaban en mi compañera porque era dueña de la guardería, entonces se permitía bañarlo, porque no nos decían que lo bañemos, pero ya una vez bañado le teníamos que contar a la mamita, ¿no? Que le hemos bañado, pero no éramos, no, mi compañera como era la dueña, no era indirectamente, ¿no? Nunca era directa, y le decía, pues no bañala a tu hijo, ¿no? Le decía, le hemos bañado porque estaba sudando, ¿no? Había un tiempo en la cual ella le hacía comer, no todos comían al mismo tiempo, ¿no? No se podía establecer un horario fijo para todos, ¿no? Según la necesidad del niño, se le daba su alimento y también se les recreaba en psicomotricidad, un dibujito, siempre había un televisor, diversos materiales, hasta que venían o dejarle la lonchera también a algún familiar, ¿no? Y le teníamos que hacer comer, cambiar pañal, jugar, asear, todo en base a cuidados y pocas enseñanzas, ¿no? Y recrearlos, ¿no? Con juegos didácticos. Pero así una enseñanza como se hacía de repente una estimulación por ejemplo, Pronoí, no, no era tanto así, era prácticamente más cuidados, ¿no? Y ahorita yo lo que hago con mi sobrino es, lo atiendo en verano, si tenía que bañarlo, lo bañaba con toda la confianza necesaria porque era mi sobrino, lo atiendo hasta las 6, le doy de comer, casi que es lo mismo. Y la diferencia es que como yo sí les doy bastante enseñanza le doy a mis sobrinos salen divertidos y aprendidos. Esa es mi experiencia. Qué bonito. Muy bonita experiencia y es lo real, ¿no? Muchas de las guarderías realizan esos trabajos de cuidado y así se inicia también los primeros kindergarten o las primeras cunas maternales en nuestro país. ¿Alguna otra experiencia? Buenas noches. Hola, Yo Anita. quería, Buenas noches. Sí, mire, yo he trabajado en guarderías desde las 8 de la mañana hasta las 6:30. A veces los papás no venían Wow. temprano a recoger a los bebés. A veces llegaban 7 de la noche y nos quedábamos. Éramos un grupo de 4, 2 principales y 2 auxiliares, en las cuales nos abastecíamos bastante de los niños desde las 8 de la mañana que llegaban hasta las últimas horas. Los niños ingresaban 8 de la mañana, ya estaban hasta mucho más antes de las 8. A veces los papás estaban esperando ya mientras que nosotros llegábamos para poderlos nosotros entregarnos, ¿no? Y ya bueno, ellos se iban. La actividad de los niños se hacía a partir de las 9 de la mañana con las profesoras. Hacían las actividades, aproximadamente duraría su sesión algo de 45 minutos, pero a veces dependiendo de los niños, como recién se estaban reincorporando o adecuando al ambiente, la sesión duraba de 20 a 25 minutos, dependiendo el grupo que tenía, ya sean bebitos, ya sean de 1 año o ya sean de 2 años. De ahí, a las 11 de la mañana ya los niños prácticamente estaban libres, jugaban un rato. A las 12 del día ellos almorzaban. Luego que ellos almorzaban, esperaban, hasta las 12:30 almorzaban, salían de nuevo
a lavarse los dientes, a no estar pulcros, y luego ahí a partir de la 1 le tomaba la leche y se iban a dormir hasta las 3 de la tarde. 3, 3:30 que se levantaban a la merienda, estaban vestidos, cambiados, esperando que venga papá o mamá a la hora que le correspondía venir cada papá. Y así era todos los días, Miss. Todo ¿Y eso qué era, piensa? pues, Muy bien, Anita, gracias. Y las maestras que no han opinado, ¿qué piensan de Ya. las guarderías? ¿Cuál es la situación de las guarderías en la actualidad? Marjorie, ¿Aide o Marjorie? ¿Quién va a participar? Sí, mis buenas noches. Hola, Soy Aide, Marjorie. A ver, Marjorie, Marjorie. te escuchamos. Sí, vea, cuando, una experiencia de cuando mi hijo era pequeñito, tenía, bueno, ahora ya tiene 13 años, cuando tenía 2 añitos, pues le mandaban a una guardería, pero allí prácticamente les tenían hasta las 3 de la tarde, ¿no? Desde la mañana, 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y en realidad que es una gran ayuda para los padres que trabajamos, las madres que trabajamos, porque en realidad nos dan un tiempo, ¿no? Para nosotros también poder eh, tener, pues, así un poquito de dinero para solventar los gastos necesarios, ¿no? Pero en realidad, o sea, yo opino que con referente a las guarderías que se quedan hasta tan tarde, no lo sé, yo pienso que uno como padre, como madre, tendría que hacer un poquito más de esfuerzo para que estar más tiempo con los hijos, porque de lo contrario, así como usted comenta, ¿no? De que el niño pasa en la escuela y después en la guardería prácticamente todo el día, solamente les llevan a casa a dormir. Entonces, esa es una experiencia, pienso yo, para los niños muy, o sea, triste, pienso, ¿no? Porque no pasan el tiempo con los padres. Como usted dice, sábado y domingo nos dedicamos a las labores de casa y en realidad, o sea, es gratificante saber de que alguien de confianza lo puede cuidar a los hijos, pero también si nos dedicamos a ser padres, deberíamos tener un poquito más de tiempo para ello, ¿no? Esa es mi opinión. Ujú. Muy bien, Marjorie. Gracias por la sinceridad, ¿no? La tarea de padres es una labor muy delicada y nosotros somos los primeros maestros, ¿no? Las guarderías, como usted dice, nos ayudan a los padres a darnos la oportunidad y el tiempo de trabajar. Sí, Miss, Pero, a ver, Caterina. sí, justo yo en mi experiencia, por ejemplo, yo he trabajado, mi esposo es militar, por el ende, entonces él trabaja viajando, no paraba en casa, y mi mamá me los cuidaba a mis hijitos cuando eran chiquitos. Yo he trabajado en un grupo bancario de 15 años, imagínense, bastante tiempo ya. Era nombrada de todo, pero cuando mi mamá dejó de poderlos cuidar, eso de los 4, 5 años que son seguiditos los dos mayores, tuve que meterlos en una guardería. Entonces mis hijos estaban tal cual como usted dice, ¿no? La movilidad los llevaba al colegio, los dejaba, ahí los recogía a la guardería, después yo llegaba en la noche y trabajaba, pero y a la larga que fueron 2, 3 meses nada más, ese periodo yo tuve que sopesar el hecho de continuar en eso, porque hablando con los psicólogos dice que no era muy conveniente que un niño pase tantas horas solo, sin contacto personal de una persona vinculada, como se dice, consanguíneamente o amorosamente, como querramos, filialmente, ¿no? Ya sea mamá, papá, abuelito, ¿no? Entonces, los niños que hacen, conocen a la de la movilidad, conocen al auxiliar, a la profesora, a la de la guardería, pero inclusive yo he visto casos, en mi caso, gracias a Dios, no, porque yo sí pude ver a mis hijitos y todo, que los niños ni papá ni mamá le dicen a sus papás. Decía, ya vino papá, y el niñito salía corriendo y decía, vino Joel vino a recogerme. O sea, ¿y qué, tu tío? Decíamos, y era su papá. Vino Inés, y nosotros, vino la prima, la tía, porque eran jovencitos. No, es su mamá. Entonces, habían perdido inclusive ese vínculo familiar, y los psicólogos al final nos comentaron eso, ¿no? Que un niño no puede, en esa edad tan temprana, no puede pasar tantas horas sin contacto físico de papá, mamá, abuelita, abuelito o alguien que lo vincule, porque si está así, todos queremos trabajar, está bien, pero a veces también hacemos horas extras, nos extralimitamos o explotamos mucho y perdemos eso, le damos todos nuestros hijos, tablets, celulares, lo que sea, el mejor colegio, pero nos olvidamos de darle lo que más necesita y en esa edad. Entonces yo en ese momento sopesé, ¿no?
trabajo yo voy a conseguir en cualquier momento. Todo el mundo me dijo, no, Katy, que no sé qué, pero gracias a Dios yo tuve la suerte de poder renunciar y dedicarme a mis hijos, de lo cual no me arrepiento. Y gracias a Dios, Dios me abrió otras puertas y pude generar ingresos desde casa en otros alquileres y pude hacer eso, ¿no? Pero como le digo, a veces los papás decimos, yo me mato Muy bien. trabajando para que mi hijo esté, pero las guarderías no tienen que suplir el Exacto. lado de los papás. Eso es lo Muy que bien. quería acotar mis Gracias, Catherine. trabajos. Y vamos a terminar con Karin y luego con Matilde. No, Karin está levantando la mano, Buenas creo. noches, sí, buenas noches. Hola, Karin, ¿qué tal? Yo también trabajé hace años atrás en una guardería y para mí sí fue bastante chocante. Un poco me afecté emocionalmente porque yo me dediqué a mi hija desde el primer momento que supe que estaba embarazada. Conversé con mi esposo y por todo este tema que habíamos tenido bueno, había llevado cursos de estimulación temprana y todo eso, decidimos de que yo me iba a dedicar a ella hasta sus 3 años que entraba al jardín. Entonces así fue. Entonces yo me dediqué, le dimos mucho amor, su estado emocional de ella estable, ella es una niña ahora ya de 10 años muy segura, muy expresiva, ¿no? Desarrolló el lenguaje casi perfecto desde el primer año. Entonces, cuando entré a la guardería, ella ya estaba por cumplir 4 años. Para mí fue chocante porque sí, se siente que esos niños son bastante faltos de amor por parte de sus padres y se aferran mucho a nosotras, ¿no? Entonces yo los hacía dormir, les cambiaba el pañal, porque yo tenía los niños de 0 a 1 año. Entonces esos niños pues son bebitos, ¿no? Y las mamás los dejaban, se iban a trabajar y ya me miraban, estaba en sus llantos, estaba en sus cambiadas de pañal, para hacerlos, arrullarlos para hacerlos dormir y todo eso. Al momento que yo los arrullaba, les cantaba para que duerman, siempre se me caía por ahí alguna lágrima o se me hacía un nudo en la garganta porque decía, tan chiquito, ¿cómo pueden dejarlos así, no? Los iban a recoger como a las 6 de la tarde, o sea, ellos estaban ahí desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde y todo ese tiempo de darles de comer, de estimularlos, porque también era un centro de estimulación, entonces tenían ellos su hora de clases de estimulación, su hora de masaje, su hora de descanso. Todo eso para mí de verdad que era bastante chocante porque no podía yo, no cabía, ¿no? Yo decía, si yo he podido dedicarme a mi hija, solamente mi esposo trabajaba ese tiempo, yo estudiaba, pero no trabajaba. Entonces, decía, si yo se puede, ¿no? Se puede haciendo un sacrificio. Yo sé que ahora pues es necesario que en un hogar tanto mamá y papá trabajen, pero a veces trabajan para hacerse de cosas materiales, nada más. Es lo que yo a veces observo en algunos hogares, ¿no? Entonces puedes trabajar esos 3 años, dejar de hacerlo en comparación con tu esposo, ¿no? Y dedicarte a tu hijo, hacer un sacrificio, no sé, porque para eso uno los trajo al mundo, ¿no? Para verlo crecer, no para de repente pues ya lo dejo en una guardería y me solucionan el problema. Yo sé que sí es necesario a veces, pero yo creo que sí se puede hacer el sacrificio de dedicarse a tu hijo en esos 3 primeros años que son fundamentales, como dicen los psicólogos y varias de mis compañeras, ¿no? Para que crezcan pues emocionalmente sanos, ¿no? Ahora hay muchos niños que justamente por eso se dan todos estos problemas de aprendizaje en el aula porque no estamos con ellos pues en sus años fundamentales. Y de verdad para mí sí fue chocante. Y dije, no voy a volver a trabajar en una guardería y no lo he hecho hasta ahorita. Y no lo volvería a hacer tampoco. Muy bien, Karin. Gracias por tu apreciación y por la experiencia que has tenido. A ver, Matilde, y culminamos con Matilde. A ver, vamos a escuchar a Matilde. Sí, buenas noches, Miss, y buenas noches a todas mis compañeras también. Sí, quería compartir mi idea, mi opinión, ¿no? Sobre el respecto de la guardería, ¿no? Bueno, para mí la guardería está bien, ¿no? Es como digo, una alternativa más para las personas que trabajan, ¿no? Mayormente, porque es una ayuda también a la vez, digo, porque necesitan dónde dejar a sus hijos, entonces es como decir, ¿no? Es una alternativa más, no es como el inicial, que es fundamental, que tienen que tener los niños estudiar el inicial, ¿no? Digo, de mi parte, pero de mi parte, profesora, le digo,
Yo Muy bien. mil veces prefiero cuidar a mi hijo yo misma, de verdad, porque no va a ser igual con que yo lo deje en la guardería. Yo sé que también hay que trabajan, ¿no? Bien las señoras, ¿no? Pero yo prefiero yo misma tener a mi hijo, atenderlo, porque yo tengo un niño ahorita también que tiene 1 año y 3 meses recién, y yo, la verdad, estoy dejando 2 años prácticamente, no hago nada por él, y ese sacrificio, de verdad, a mí lo que me importa es primero mi hijo, no me importa la plata, porque de ahí yo puedo trabajar más adelante, lo que me importa es primero mi pequeño, porque no es como dice mi compañera, es fundamental los primeros 3 años de su desarrollo, ¿no? Tanto en lo emocional y físico, porque de eso estamos pendientes las mamás, porque como vuelvo a acotar, ¿no? Que no va a ser igual en la guardería. Yo creo que porque también los niños desde el primer día de que nacen, creo como dice, ya sienten ese, ¿cómo se dice? Estímulo, una sensación de que buscan a la mamá, ¿no? Por el olor, creo, perciben ellos mismos. Entonces ellos ahí también veo que sí sufren a veces los niños. Claro, no hablarán, ¿no? Pero lloran, a veces no se acostumbran, sufren, ¿no? Por eso digo, yo prefiero 1000 veces cuidar a mi hijo. Pero ya, pues bueno, con las personas que quieren dejarlo, no hay un problema, ¿no? Ellos ya verán la decisión. Tal vez nosotros no sabemos, ¿no? Por qué X motivo lo dejan. Tal vez tienen necesidad o son madres solteras, no se sabe. Bueno, eso ya depende de uno, profesora. Muy bien. Eso es mi Muy opinión. bien, Matilde, Karin, Nalbarte, que han dado, y alguien más que si me estoy olvidando, disculpe, por su apreciación. ¿Por qué les pregunto esta apreciación? Para reconocer sus saberes previos respecto a estos centros que hoy existen en abundancia en Lima, en Callao y en todas las provincias, ¿no? En las provincias o en las capitales de las provincias. ¿Por qué? Porque ya entonces reconozco que ustedes pues sí han tenido la experiencia y conocen, muchos de ustedes conocen el trabajo que se realiza dentro de estas instituciones, pequeñas instituciones, y algunas son pseudas instituciones donde no tienen la licencia de funcionamiento ni tienen tampoco los espacios adecuados para poder atender a niños pequeños, ¿no? Ni los espacios, ni los ambientes, ni los cubiertos, ni el mobiliario, porque para tener una guardería, recuerden que tiene que tener un niño por lo menos 2 metros cuadrados para un solo niño. Entonces, en un espacio de 20 metros cuadrados, pues no deben entrar ni siquiera ni 7 ni 8 niños. Pero las guarderías ahora están repletas por la misma necesidad que están pasando muchos padres de familia. Lo mismo sucedía en aquella época. Las madres que quedan viudas debido a las guerras, a los conflictos bélicos de aquella época, después de la guerra con Chile y otras situaciones, y también porque las mujeres empiezan a trabajar en las fábricas, en los campos, necesitan que se le cuide a estos niños. Entonces hay personas tan sensibles como Dalmet, como Elvira García García, que maestra, con ese corazón de sensibilidad que mira al niño, con ese sentimiento de que nadie los mira y están en abandono. Entonces crean estos centros para poder atenderlos en esas necesidades básicas. Entonces, una maestra de inicial tiene como principal característica la sensibilidad. Como dijo Karen, ese sentimiento de tristeza, ¿no? De dolor al saber que un niño tan pequeño es dejado para que sea atendido por otras personas, ¿no? Y también esa sensibilidad para poder comprender, como decía la última coleguita, a esos padres que no sabemos qué estarán pasando para que dejen al niño en una guardería. Pero en aquella época, así como no había estos centros especializados para niños pequeños, las mismas, Elvira García García y Juana Larco de Dalmet, ¿qué hacen? Con su propio peculio, con su propio dinero, crean estos espacios. ¿Para qué? Para atenderlos. Entonces, ante la mirada de un estado ciego, de un gobierno ciego que no quiere mirar esa realidad, ellas siguen luchando, elaborando tantos documentos, tantos pedidos, y finalmente son atendidas en aquella época por el Congreso de la República, quienes les brindan 500 soles anuales
para poder atender a estos niños en estos espacios que ya se habían creado. Imagínense, 500 soles anuales para todo el año. Entonces, no dice, el Estado no dice, este va a ser el primer, va a estar comprendido dentro del sistema educativo peruano, como el nivel inicial no dice eso. Sigan ustedes atendiendo, pues nosotros le vamos a dar esta platita para que ustedes sigan subvencionando estos espacios. ¿Ya? Entonces, poco a poco, esta idea de los jardines o de lugares donde se puedan atender a los niños de madres trabajadoras se van dando en diferentes provincias, en diferentes distritos de nuestro país, ¿no? Pero hasta ese momento, ¿quiénes estaban a cargo de crear estos lugares? Las personas, las empresas públicas o el sector, disculpen, el sector privado estaban encargadas o se hacían de esta actividad con fines de lucro. Lo mismo sucede ahora en la actualidad. El Estado crea estos jardines. ¿Cuántas cunas tenemos a nivel nacional? O si ustedes que ya tienen la experiencia en su distrito, nomás miren el lugar donde ustedes viven. ¿Hay cunas? Las cunas son Sí, pocas. Hay cunas, pero son poquísimas. ¿Qué hay más? En Jardines. los conos más, ¿Cómo, Catherine? en los conos más. Por ejemplo, acá en Jesús María, Pueblo Libre, no hay cunas, no existe eso del guaguaguasi ni de las guarderías del Estado. No hay pronoí, No hay no hay pronoí, por eso cunas. digo, no son ¿Ah? los No hay conos. cunas. O sea, la cuna es la atención a niños de 0 a 2 años, pero pocas son las cunas que existen en nuestro país o en los distritos. Por ejemplo, en el Callao son contaditas las cunas que tenemos. Por ejemplo, yo trabajo entre Canta, Callao y Fose. Digamos que es la jurisdicción de Márquez, Oquendo, San Juan Macías, en toda esa zona que le denominamos nosotros Red 11, a nivel de todo ese lugar, solamente hay una sola cuna. Y esta cuna atiende a los niños que viven en Márquez, pero los que viven en Oquendo, los que viven en Canta, los que viven en San Juan Macías no son atendidos. Entonces, ¿qué hacen los padres? Recurren a las guarderías, a estas guarderías como aquella época con fines de lucro, ¿no? Creados por una persona X, por una persona privada, pero en realidad cunas donde el Estado pueda invertir y pueda decir, le pueda dar esos espacios adecuados, los juegos adecuados, materiales adecuados para su estimulación temprana, donde paga a las maestras preparadas, a las maestras que hayan estudiado el nivel inicial, porque ustedes también van a salir con su título de maestras de cuna y maestras de jardín. Entonces, no existe la inversión que se necesita para atender a la primera infancia, a pesar que uno de los objetivos de este gobierno y de todos los gobiernos que han ido pasando, el primer objetivo es atender con mucha dedicación a la primera infancia de nuestro país, el cual no se da. Entonces, hay poquísimas cunas con personal especializado, con personal que los atienda como corresponda a estos niños, ¿no? ¿Y quiénes lo atienden? El sector público, el sector privado, ¿no? En espacios inadecuados muchas veces. Entonces ahora abundan las guarderías, pero en una cuna donde el Estado ha invertido, donde se atiende a niños de 0 a 2 años, y son lugares muy cómodos, con los espacios adecuados, con los materiales adecuados, con maestras pagadas por el Estado, donde les atienden y además de la atención, brindan aprendizajes, brindan estimulación. Terminan su trabajo a las 12 del día las maestras y de 12 a 1 preparan el material o atienden alguna situación de emergencia con padres de familia y luego se encargan las señoritas auxiliares de educación del turno tarde de seguir cuidando y de realizar las actividades del sueño y de juego y de recreación a los niñitos hasta las 4:30 de la tarde o 5 de la tarde, donde son recogidos por la familia, ¿no? Es diferente a la atención que se brinda en una guardería privada. Entonces, lo mismo sucedió en aquella época, pero la diferencia es que en esa época no había jardines de infancia, ¿no? Ahora sí hay jardines de infancia. Muy bien. Entonces, luego de que
se da esta situación que el Congreso les da pues una partida muy pequeña para que puedan ser atendidas estas instituciones. En el año 1930, miren, recién, ¿cuántos años han pasado para llegar a 1930? Desde el año 1902 hasta el año 1930 pasaron 28 años. ¿Cuántos gobiernos? Muchísimos, ¿no? Es cuando el gobierno peruano se comienza a interesar recién por los jardines de infancia para que estos tengan un carácter estatal, un carácter público. Y esta tarea de crear estos jardines estatales se la dan así a estas reconocidas hermanas que seguro que ustedes han tenido que escuchar por todos lados, porque ya les gusta el nivel inicial y de hecho que han tenido que leer algo sobre el nivel inicial para estudiar esta carrera, a las famosas hermanas Victoria y Emilia Barcia Bonifati. El Estado peruano les da esa tarea a ellas. ¿Por qué? Porque ellas también dirigían un kindergarten, como lo tenía Darme, como lo tenía Elvira García, pero ellas lo trabajaban en la ciudad de Iquitos, ¿no? Un kindergarten moderno. ¿Por qué? ¿Por qué moderno? ¿Por qué actualizado con aquellos métodos de Froebel, de Montessori y otros más? Porque ellas habían estudiado en España, venían de Europa llena de ideas, llena de cosas novedosas y crearon este kindergarten privado primero en la ciudad de Iquitos. Al ver que esto era pues una maravilla, un buen trabajo y todo lo demás, el gobierno peruano se interesa por las hermanas y le dan esa tarea, ¿no? De ver cómo formalizar o cómo formar las primeras instituciones públicas en nuestro país. De 1902 a 1930, 28 años de ceguedad de parte del gobierno, ¿no? Es así, pues, que en 1900, ya, esto pues cuando regresan de Europa en estos 21 y crean su primer kindergarten, ¿no? Es en este año de 1930 que se da una resolución suprema, la 589, quien indica a quien textualmente se dice que se crea el jardín de infancia número 1, que posteriormente pasaría a ser el centro de aplicación del Instituto Superior Pedagógico de Educación Inicial, ISPEI. Se crea el primer jardín denominado número 1. ¿A cargo de quién? A cargo de las hermanas Emilia y Victoria Barcia Bonifati. Sin embargo, fue recién el 25 de mayo de 1931 cuando comenzó a funcionar. Por eso decimos que el Día de la Educación Inicial es el 25 de mayo y todos los 25 de mayo se celebra un año más de la fundación o creación de la primera escuela del nivel inicial. ¿Ya? Entonces, del 30, cuando les dan la tarea, en 1930, pasa un año para que se pueda recién formalizar y fundar el nivel inicial en nuestro país. Es así que este jardín empieza a funcionar en el Parque La Mar, con escasos recursos y ofreciendo atención educativa a niños y niñas de solamente 4 y 5 años, teniendo como divisa el lema de San Francisco de Sales: todo por amor y nada por la fuerza. Este lema es emblemática para el nivel inicial, ¿no? Es lo que hasta el día de hoy nosotros en cada visita que realizamos o en cada lugar donde queremos decir que somos maestras de inicial, decimos pues muy airosas y contentas, todo por amor y nada por la fuerza. Recuerden siempre esta gran fecha, 25 de mayo de 1931, se formaliza la primera institución de educación inicial con el número 1, denominada Jardín de Infantes número 1, ¿ya? Y no se olviden ese gran lema, todo por amor y nada por la fuerza. ¿Y de quién era ese lema? No es que las inventaron ellas o apareció por ahí, sino este lema fue recopilado de San Francisco de Sales. Ahora, ¿quién gobernaba Miss en el año 1930? ¿Quién fue este personaje
que dijo que es muy importante nuestro nivel inicial y que se cree el jardín de infantes. Adivinen quién. A ver, Google, ¿quién estaba gobernando nuestro país en el año 1930? Porque si no, va a ser una actividad de que yo solamente hable y hable como Lorita, y ustedes también puedan participar. A ver, vamos a googlear y a buscar la información. ¿Quién gobernaba nuestro país en el año 1930? ¿Quién se interesó tanto? A ver, Cindy. Escuché. Manuel María Ponce. Augusto No. B. Leguía, Miss. 1930, revisen bien, 1930. 1931. Manuel María Ponce. Luis Sánchez Cerro. Luis Sánchez 1900, Cerro, Miss. 1930. Luis Miguel Sánchez Cerro. Sí, Luis Ya, Sánchez muy Cerro. bien, muy bien, muy bien. Pero Miss, lo que pasa que Pero también el este fue un presidente, el presidente Coronel. Leguía, fue lo que estaba coronel. proponiendo al principio, se interesó, y Ya, entonces muy lo bien. propuso al siguiente año a un coronel, no me acuerdo su nombre. No, pero no, Entonces, ahí estamos se dio. preguntando, está bien lo que usted dice, pero en 1930 a 1931, ¿quién gobernaba nuestro país? Y él es el que propone que se cree el primer jardín de infantes. ¿Quién fue? ¿Qué presidente? Coronel Sánchez, Claro, Luis fue un Sánchez coronel. Cerro. Luis Sánchez Comandante Cerro. Luis Ese, Miguel Sánchez Cerro. Muy bien, muy bien. Entonces, él claro. se interesa Lo porque se crea firma y lo decreta. la primera institución pública estatal en nuestro país a cargo de las hermanas. Pasan así 10 años, de 1930 a 1940, con el gobierno de Velasco Alvarado, quien establece la Inspectoría Nacional de Jardines de la Infancia. O sea, ya no ven que solamente es una institución pública creada hace 10 años y que atiende a los niños, ¿no? Pero no hay nada más en el Ministerio de Educación, o sea, no existe una dependencia que diga esto es de educación, esto pertenece al área de educación inicial o pertenece al nivel inicial, no, no existe. Entonces pasan 10 años para que este señor Velasco pueda establecer una especie, digamos, de parte de todo un sistema al quien le denomina Inspectoría Nacional de los Jardines de Infancia. Es como decir ahora el Ministerio de Educación, el área en el cual se encuentra el nivel inicial, el nivel primario y secundario, ¿no? Se crea este espacio al cual se le denomina de esta manera. ¿Y cuál era el objetivo de esta inspectoría? Según las normas de trabajo para los jardines de la infancia, fue educar al niño preparándolo integralmente para su ingreso a la escuela primaria, ofreciéndole además todas las ayudas posibles que lo capaciten. Mire, a un niño del nivel inicial, todavía se pensaba en aquella época, es que a ese niño lo teníamos que capacitar para el nivel primario y lo fortalezca para su entrada a la vida. Quiere decir que en el nivel inicial ellos no tenían vida, ¿no? Sino que después de la primaria para adelante ellos entraban a la vida, ¿no? Para que puedan ser parte de una sociedad. Entonces todavía había ese pensamiento ambiguo respecto a nuestro nivel. Y lo vamos a volver a leer. Dice, cuyo objetivo central de esta inspectoría era educar al niño preparándolo integralmente, hasta ahí estamos de acuerdo. Hay que educar al niño de manera integral, en su área, ¿en qué áreas? Motora, intelectual, por favor su audio, motor, intelectual. Miriam, ¿podemos apagar tu audio, por favor? Miriam Tejeda Campos. Apagamos el audio, hija. Gracias. Entonces, ellos señalaban que se debe preparar al niño de forma integral. Integral quiere decir, todas sus áreas
que respondan a su buen desarrollo y a su buen crecimiento. El desarrollo intelectual, el desarrollo emocional, el desarrollo motor, el desarrollo biológico, ¿no? ¿Qué has preguntado? ¿Te has escuchado? Miriam Tejeda Campos ha dicho, ¿no? Sí, he dicho Miriam Tejeda Campos. Bajamos el volumen. Gracias. Entonces, hasta ahí estamos de acuerdo con este objetivo, ¿no? Prepararlo de manera integral, ¿para qué? Para que ingrese, dice, a la escuela primaria. Y estamos de acuerdo, ¿no? Nosotros damos la preparación de forma integral a través de diversas estrategias, de diversas metodologías para poderlo estimular, para poder desarrollar las diversas preescrituras, la prematemática y las otras competencias más, para que se vaya fortalecido al nivel primario, ofreciéndole además todas las ayudas posibles para que lo capaciten, ¿no? Este término lo capaciten y lo fortalezcan para su entrada a la vida. O sea, antes de eso no había vida, no se consideraba vida. Entonces, esto fue pues el primer objetivo para nuestro nivel. Pero eso se fue mejorando a lo largo de los años, ¿no? La preocupación para que este nivel educativo tuviera su ubicación dentro del Ministerio de Educación estaba siempre latente. Miren, ¿se dan cuenta? No éramos parte del Ministerio de Educación, o sea, no estábamos considerados dentro de este sistema del Ministerio de Educación, sino que estábamos separados, o sea, pertenecíamos a educación, pero separaditos, ¿no? Una inspectoría que responda a las necesidades de esta primera infancia. Por este motivo, en el año 67, por gestión del ministro de Educación, el doctor Carlos Cueto Fernandini, se crea la Supervisión General de Educación Preescolar, y en el año 68 se establece la División de Educación Preescolar como parte de la Dirección de Educación Primaria y Preescolar. O sea, ya en el 67, a pesar que en el 40 ya teníamos creado esta inspectoría, todavía pasan 27 años más para que un ministro de Educación llamado señor Carlos Cueto Fernandini, médico por cierto, cree una Supervisión General de Educación Preescolar, pero que sea anexada al nivel primario. O sea, no estábamos separaditos de primario, éramos parte del nivel primario. Pero al menos ya estábamos dentro, del sistema, ¿no? Del Ministerio de Educación, ya éramos parte de. Anexaditos a alguien, pero ahí estábamos ya. Miren cuántos años tuvo que pasar desde el año 1902. Desde Elvira García y García, miren cuántos años han pasado. Un montón de años para que nuestro nivel sea considerado como tal. Muy bien, seguimos. Entonces, a partir de la evaluación diagnóstica de la realidad educativa de nuestro país, cuyos resultados se dan a conocer en el 70, cuando se reconoce por primera vez la trascendencia que en la vida del ser humano tiene la atención integral del niño en los 5 primeros años de vida. Es en este contexto y ante la necesidad de una respuesta innovadora se plantea la educación inicial como primer nivel del sistema educativo, con el objetivo de crear las condiciones necesarias para atender de forma integral y el desarrollo de sus potencialidades del niño desde que nace hasta los 5 años, con programas dirigidos a los padres de familia y comunidad, destacándose la importancia de la atención de la madre gestante binomio madre-niño. Mire, ¿cuántos años han pasado para que en el año 1970 recién nuestras autoridades se den cuenta que los primeros 5 años de vida de un niño son muy importantes, que son importantes para que este niño se pueda desarrollar de forma armoniosa y salga preparado o salga listo para enfrentar un nuevo nivel escolar, que es el primario, ¿no? Además, no solamente se dan cuenta de que es importante esos 5 primeros años del niño, sino dice además que se deberá de desarrollar sus potencialidades. Se dan cuenta que los niños de 0 a 5 años son niños creativos, son niños lúdicos, son niños imaginativos.
Entonces ellos dicen, ah, no, hay que explotar todo aquello que tienen. Hay que desarrollar sus talentos, sus potencialidades. Hay que brindarle esa atención oportuna, ¿no? No solamente a ellos, sino también a los padres de familia, como lo decía Elvira García y García y Juana Larco de Dahmer. Hay que también atender a los padres de familia. Hay que darle importancia al desarrollo de ese feto en la etapa gestacional de la madre. Hay que cuidar a ese binomio madre-niño. Miren cómo a lo largo de los años el Estado peruano, a través de sus gobernantes, Carlita, por favor, Carlita Neira. Ya, muy bien. A través de los años, cómo se van dando cuenta la importancia que tiene de educar, de cuidar y de desarrollar potencialidades en niños menores de 5 años. Miren cuándo fue, en qué año se fundó, ¿se acuerda? Se fundó se crea el primer jardín de infantes, ¿se acuerda? ¿Quién me dice? Yo me acuerdo. ¿En qué año fue? ¿Y qué día? En 1973. Ya, pero qué, no, a ver, ¿en qué día? 25. 25 de año, 25 de mayo, ¿de qué año? 25 de mayo, 1930. 1931. De 1900, miren cuántos años pasaron para reconocer, muy bien chicas, miren cuántos años tuvieron que pasar desde el 25 de mayo de 1931 a 1970 para reconocer que los niños tenían que desarrollarse en todas sus potencialidades y que eran ávidos de aprendizaje. Miren cuántos años tuvieron que pasar. Y si retrocedemos en el tiempo, desde la primera diapositiva, desde Juana Larco de Dahmer y desde 1896, tuvieron que pasar más de 100 años para reconocer que los niños de 0 a 5 años también eran seres que necesitaban ser aprestados, necesitaban ser estimulados, que también eran seres vivos, con pensamiento, que podían expresar sus ideas. Miren cuántos años pasaron, mientras que en Europa ya habían kindergarten, ya habían escuelas de educación inicial, ya había el pensamiento freudiano, ya Piaget había estudiado el desarrollo de las etapas del niño. Miren cuántos años han pasado, es por eso que la educación peruana está en atraso en referencia a otras naciones o a otras potencias, ¿no? En el mundo entero. Entonces, en este nuevo nivel educativo se crea oficialmente en el mes de marzo de 1972 mediante la Ley General de Educación 19326. Miren. Oficialmente nuestro nivel se crea en el mes de marzo del año 1972 con la Ley de Educación 19326. Es allí donde se da la formalización oficial de este nivel inicial, siendo su estructura la siguiente. Miren, desde el 72 se decía cunas para niños de 0 a 3 años de edad y jardines de niños para los infantes de 3 a 5 años. Complementariamente se consideraron los programas no escolarizados dirigidos a padres de familia y comunidad. Los no escolarizados quieren decir los paigrumas, los guaguaguasis, los pronoí, ¿no? Que no están dentro de lo que se dice la escolaridad, ¿no? Que son las cunas y los jardines de infancia. Entonces, nuestro nivel se formaliza o se crea oficialmente en el año 1972. Se funda la primera escuela pública denominada número 1 en el año 31. Pasaron muchísimos años para que esto se pueda crear oficialmente. ¿Ya? ¿Qué les parece, chicas? ¿Nuestros gobiernos hoy en día han cambiado esta visión respecto a la niñez o a la primera infancia? ¿Qué opinan? ¿Estamos mejor? Miss, ¿O en buenas la misma noches. situación? Hola, Kenny. Sí, Eh, Kenny.
En, algunos casos, no creo, porque en muchas zonas rurales, por ejemplo, en muchas zonas pobres, por ejemplo, como en la selva, en distintos lugares, sigue igual, las autoridades no han hecho nada por ir a esos pequeños lugares donde los niños más necesitan, por ejemplo, carpetas, juegos. Los profesores que enseñan allá son necesitan muchas cosas, muchos materiales para que puedan enseñar a esos niños. No es como en la ciudad, por ejemplo, están más con muchas más cosas que en las zonas rurales. Por ejemplo, yo tengo mis dos hermanos que son profesores y mi hermano Por acaba de ejemplo, llegar. ¿de dónde eres tú, Kenny? Yo soy de la ciudad de Iquitos, pero ya vivo 11 años acá en Trujillo. Y mis hermanos Ya, enseñan en las zonas rurales, por ejemplo, de Tarapoto. Tengo un hermano que enseña el Tarapoto, pero enseña a nivel ya. secundario. Y él me cuenta su experiencia, que a pesar que son padres de secundaria, hay mucha pobreza. A veces los padres no se alcanzan, solamente se dedican a lo económico, lo poco que ganan y no aportan en la enseñanza de sus hijos por falta de economía. Y el gobierno no llega ya, no Mm, llega. claro, tienes Y mucha por razón, eso, Kenny. claro, sí, y tengo otra mi hermana también que enseña en otro pueblito también de primaria, también me cuenta la misma experiencia. Por eso ellos me aconsejan, si algún día llegas a terminar tu carrera, me dicen, trata de dar todo lo mejor con todo lo que tú tienes. Enséñales a esos niños porque esos niños se lo merecen todo, Mm, porque a veces uno como profesor tiene que hacer todo lo posible para que esos niños aprendan de lo mejor, para que esos niños algún día te agradezcan. Esa persona fue mi profesora que se sacó, aunque sea un sol, 2 soles de su bolsillo por darme para mí un material, porque mis padres a veces no tenían. Eso es lo que me ujú. aconsejan mis hermanos, porque, Muy bien, Kenny. porque Muy la bien, economía Kenny. hoy en día, a veces las cosas están que suben y suben y los padres no se alcanzan. Mayormente sucede en las zonas más pobres de la ciudad, Eso era mi aporte. Muy bien, Kenny, muy bien. Y alguien levantó la manito en antes. Caterine, a ver, quedamos con Caterine. Sí, yo creo que el Estado no invierte o no quiere invertir porque lamentablemente la educación se ha vuelto un negocio. Si nos damos cuenta actualmente, la mayoría de congresistas que están o personas que llegan al poder están en un círculo que tienen universidades, colegios, entonces ya no invierten en la educación estatal porque bien o mal condicionan o entre comillas obligan a los padres a poner en colegios particulares a sus niños con esa excusa de una mejor educación. Y ese es el gran problema que tenemos por eso a mi criterio, es por eso que el Estado no invierte en educación, que somos uno de los países con el nivel de educación más bajo. Y eso sin tomar en cuenta lo que es la educación inicial, que como usted dice, recién se le ha tomado en cuenta en el año 72. Imagínese cuán atrasados estamos. Y no ha habido de repente todavía una persona así como fue en su momento Elvira García, o fueron las hermanas Bonifaz, ¿no? Que estuvieron detrás de esto para impulsar, no sé, un avance. De repente ahorita yo creo que por eso nos estamos atrasando a nivel educativo, porque al Estado no le conviene invertir en eso. Y como dice, más salen, por ejemplo, la parte lucrativa que la parte, como se dice, de vocación, ¿no? Y ahí es donde entramos nosotras de repente, ¿no? Por ejemplo, yo me he animado, he dejado la carrera de banca y finanzas de 15 años y me he inclinado a educación inicial, porque yo vi esta carencia, yo viajé a provincia y de verdad me quedé impactada de lo que yo vi. Y de verdad, con un tiempo me quedé cuidando unas niñitas de Huancayo, acá en Lima, estuvieron en mi casa y me di cuenta cuánto hay que darles a esos niños así como jugando les enseñé, aprendieron las vocales en una semana que se quedaron. Y de verdad, ese fue un gran destape para mí. La carencia que hay en otros lugares, como dice mi compañera, en la selva, o de repente en la sierra, en mi caso, que yo fue lo que conocí, ¿no? Y que podemos dar eso, ¿no? Y que Muy desde bien, ahí nosotros Caterine. podemos dar una semillita. Ya mismo. Muy bien, Caterine. Muy bien, Caterine. Entonces, si volvemos a retomar en el tema,
es verdad, estamos reconocidos como niveles 72 hasta la actualidad. Se nos ha considerado en muchos simposios, en el proyecto nacional como la atención, la prioridad a la atención a la primera infancia está en los papeles, pero en la práctica, en la realidad, muchas de las instituciones públicas del nivel inicial carecen de los materiales y de los mobiliarios y del espacio para la atención de calidad a estos niños. Además de que muchas de estas instituciones educativas no tienen formalizado el saneamiento legal, es decir, no son dueños ni siquiera del terreno en el cual está construido en el jardín de infancia. Y es por ello que cuando uno como directora, digamos, quiere volver a reconstruir ciertas partes de la institución educativa, no lo puede hacer, está limitada porque no hay saneamiento legal. Entonces, muchas cosas están escritas en los papeles y suena muy lindo, pero en la práctica es otra la historia, es otro el cantar. Entonces, nosotras, las que estamos siendo formadas para futuras maestras de educación inicial, tienen que ser como las hermanas Emilia Barcia Bonifati, como las otras antecesoras a estas maestras, tienen que ser muy sensibles con la necesidad de los niños, ¿no? Muy sensibles con la necesidad o la vivencia que tienen sus padres. Nadie sabe lo que cada familia vive hoy en día. Entonces, continuamos. Miren, en aquella época, cuando se dicta esta Ley General de Educación a través del Decreto Ley número 19326, ¿por qué surge esta Ley General de Educación? ¿Por qué? ¿Por qué se da esta nueva Ley General de Educación? ¿Por qué? Porque hay una crítica al sistema educativo existente antes o a finales de los años 60. Había mucho interés en los papeles, pero mucho desinterés como ahora en la parte práctica. Había mucho analfabetismo aparentemente decreciente, o sea, decían que el analfabetismo había descendido, pero esta era una falsedad. Desatención de los niños de grupos sociales marginados. Sí, claro, pues si todo eran kindergarten privados. Ausencia de un sistema de recuperación para los que abandonan la escuela y para otras personas no educadas suficientemente por el sistema previo. Educación al servicio de una minoría. Desconexión de la realidad. Falta de sentido peruanista, imagínense. En esos años. Y ahora, más aún, no hay identidad cultural. Muy poco se trabaja la música peruana o se escucha por la radio o hay programas en la televisión sobre nuestra propia cultura. Entonces, si en esa época faltaba esto y había esa crítica para que surja esta Ley General de Educación, imagínense ahora. Intelectualismo, memorización, tendencias academizantes, es decir, trabajaban por contenidos. Inadecuada formación y selección del magisterio, ¿no? No había una buena formación de los nuevos maestros en aquella época. Rigidez, burocracia, rutina, distorsión administrativa y financiera. Miren, esta crítica que se daba al sistema educativo de aquella época, a finales de los 60, son muy parecidos a los que sucede en la actualidad. ¿Sí o no, chicas? A lo que estamos aquí observando y estamos viendo. Pareciera que fuera la misma realidad de los 60 en estos momentos actuales. Entonces, debido a esta situación negativa que estaba dentro del sistema educativo peruano, se da esta nueva ley, ¿ya? ¿Y qué dice esta ley de nuestro nivel que ya había sido formalizado en 1972? ¿Qué dice? Dice, en esta sección de la ley se ocupa de los niveles de educación inicial y de educación básica, considerándose dentro de este último sus dos modalidades, regular y laboral. La educación inicial, que como se ha dicho, constituye uno de los planteamientos originales y más significativos de la reforma,
contrasta con la tradicional enfoque escolar y preescolar que no concedió suficiente importancia a las primeras etapas de la niñez. En la concepción de la ley general, este nivel está destinado a afrontar un problema muy descuidado en nuestro país. Las disciplinas psicobiológicas han demostrado claramente, a través de las diversas investigaciones, que los primeros 5 años constituyen la edad del desarrollo más riesgoso y decisivo para el ser humano. Sin la atención afectiva capaz de dar la seguridad emocional y la protección que son propias del círculo de vida madre y niño. Miren, esto está capturado de aquella época, de esa ley, de aquella época, de los años 70. Miren lo que ya se plasma en un documento sobre nuestro nivel. Le dan esa importancia que se merece. No solamente a este cuidado del binomio madre-niño, sino además se señala en esta ley que la nutrición adecuada y sin las pertinentes estimulaciones psicosociales del ambiente, se producen deterioros irreversibles o difícilmente superables en el niño. Por otro lado, los estudios de las zonas pauperizadas y de los sectores marginados demuestran la existencia de verdaderos síndromes de pobreza consistentes en alteraciones de la personalidad básica del grupo social con incidencia en el ámbito educacional. El niño peruano, en sus grandes mayorías, es víctima de este síndrome que incluye como síntomas desnutrición y consiguientemente debilidad física y pobre salud, falta de poder de concentración e insuficiencia abstractiva y en general una marcada y creciente dificultad para seguir con éxito el régimen escolar que se inicia a los 6 años. Para acabar con esta expresión de la violencia sistemática y crónica originada en la estructura social y económica de nuestro país, se ha establecido la educación inicial con un criterio amplio y que sin desconocer las dificultades que su ejecución supone, engloba desde acciones encaminadas a fortalecer la institución familiar hasta programas experimentales e investigaciones científicas interdisciplinarias y laborales de la promoción. Miren todo el argumento que da para formalizar a nuestro nivel a través de la ley 19.326. ¿No? Es aquí donde se coloca pues ya el fundamento, el sustento que nos dice que nosotras ya somos pues un nivel ya reconocido dentro del Ministerio de Educación. Interesante, chicas. Ustedes entren a Google y busquen este documento y van a poder leer y visualizar por qué se sustenta nuestro inicial, ¿no? Por qué se da la reforma educativa en este año. Sin embargo, la constatación de que los esfuerzos realizados no son suficientes para ampliar la cobertura de atención en las zonas rurales y urbano-marginales, en el año 73 se recoge y se acepta una experiencia que se trabajó en la región Puno en el 69 con los programas Guaguaguasi y Guaguauta, Casa de Niños que en quechua y aymara, ¿no? Así se dice Guaguauta. Y es así que en el año 73 se oficializan los programas no escolarizados para la atención a niños de 3 a 5 años con la denominación Proyecto Experimental de Educación Inicial No Escolarizada. Como las escuelas públicas estatales no daban abasto a nuestros niños, entonces se crean a través de la experiencia que se tuvo en Puno en el año 69, se crea en el 73 el primer programa no escolarizado para la atención a niños de 3 a 5 años. Y ahí está este programa denominado Guaguaguasi. En el 77, la Dirección de Educación Inicial se eleva a la categoría de Dirección General de Educación Inicial. Ya no somos inspectoría, ya no somos como denominados con otros términos, sino ya nos denomina a nosotros Dirección General de Educación Inicial, que responde a todo como una parte del Ministerio de Educación, ¿ya? En el año 77 se dicta esta expresión.
Uy. Y es así que van pasando los años y se va elaborando algunos principios o los principios de la educación inicial y que hoy en día, y que estos no son de ahora, de hace muchos años y que hoy en día se deben trabajar en nuestro nivel, en nuestro nivel. ¿Cuáles son estos principios de la educación inicial? Respeto, seguridad afectiva y física, comunicación, autonomía, movimiento, juego libre, y buen estado de salud. Son los 7 principios de la educación inicial que hasta el momento nos rigen, ¿no? Y que se debe de brindar a nuestros niños del nivel. Señoritas, llegamos hasta aquí y me hubiese gustado trabajar al menos un grupo, porque nos hemos quedado en, me quedé en Mayanchi, ¿estoy bien? Mayanchi, no, mentira. Me quedé en Salomón Adriancén. ¿Está presente Salomón Adriancén? ¿Me escuchan, chicas? Sí, Miss. Ya, voy a llamar a 11 estudiantes y una de ustedes va a anotar. ¿Ya? Salomón Adriancén Susan Sibel, 1. Sangama Tamani Ingrid, 2. Santillán García, 3. Soria Burga, 4. Soto Guamá, 5. Tangoa Sánchez, 6. Tantarico de la Cruz, 7. Ticlahuanca, 8. Torres Sánchez, 9. Trejos Rojas, 10. Tucto Guiamarais, 10, ¿verdad? Urbina Guerrero Leslie, 11. Valladares Melgarejo, 12. Y nos quedamos en Valladares. ¿Alguien apuntó? Repito de nuevo. Disculpen, pero no dijo Taboada. Ah, Taboada, no la tengo acá, Una Taboada. consulta, tampoco con la O. Con la O Sí, todavía no ha se dicho. quedó en la Estoy M. apuntando. Se quedó en La la O M. y la M ha dicho. Miss, disculpe, con la Q tampoco, Miss. Quispe, Guamaní. Eso ya Lo los mismo había, con ya la había M. llamado hace muchísimo Con la tiempo. M tampoco pasó la de he visto. frente a la Con la N, Miss. También Se quedó en van la a M. quedar muchísimo tiempo. Vamos a esperar, ellas van a quedar al final. Ya eso habíamos pasado hace muchísimo tiempo. Luego las vamos a ir agrupando, pero ahorita a las que he llamado, Salomón Susan, Sangama Tamani, Santillán García, Soria Burga, Soto Guamán, Tangoa Sánchez, Tantarico de la Cruz, Ticlahuanca, Chuquipoma, Torres Sánchez y Trejo Rojas, Tucto, Urbina y Valladares. Este grupito, para la próxima semana, solamente este grupito me va a trabajar, vayan apuntando. ¿Están ahí, verdad, las chicas de este grupo? Chicas, ¿están ahí? Este grupo que he llamado, ahí están presentes. Ya, muy bien. Van a trabajar el pensamiento o la teoría de Ausubel. El día del padre, yo no quiero ir porque no tengo papá. Ausubel. ¿Escribieron? ¿Qué es lo que dice Ausubel respecto al aprendizaje? ¿Apuntaron? Sí, ¿Quién se Miss. encargó de escribir? ¿Quién está en este grupo? ¿Se encuentra Adriancén Salomón? O levanten las manitos si están presentes. Está Adrián Salomón Adriancén, levanten la mano. Susana Sangama se encuentra. Tampoco, no me contesta y yo voy a seguir avanzando. Miss, buenas noches. Buenas noches.
Nosotros somos del grupo Ausbel Profesora que íbamos a exponer hoy día. Ay, no me avisaron. Recién avisé. Es que yo entré tarde, profesor, porque ella se me pone ampolla, porque estoy Ya. mal con la garganta. Ya, muy bien. Señoritas de ese grupo Ausbel, por eso es que yo llamaba esta nuevamente, porque no se había escuchado esta exposición. Este grupo entonces va a exponer la próxima semana sobre Ausbel y el nuevo grupo que estamos formando no va a exponer todavía. O sea, un grupo, nos queda todavía 3, 4 semanas. La siguiente, el grupo que he llamado recién, no va a trabajar la próxima semana. Ya está agrupado, pero no tiene tema aún, así que no se preocupe. La próxima semana, al iniciar, lo va a hacer el grupo de Ausbel. ¿Está bien? Y luego continuamos con la clase, porque si no nos vamos a pasar exponiendo durante toda la clase y no vamos a avanzar con nuestros temas o nuestras unidades temáticas. ¿Está claro? Sí, Miss. Ya, muy bien, chicas. Sí, Miren, Miss. lo que hoy se ha trabajado es muy importante para nuestra formación profesional, porque tenemos que destacar a personas muy valiosas que se identificaron con la niñez peruana, con la niñez más pobre de nuestro país, con la niñez más desfavorecida. Y también fueron personas muy sensibles y empáticas con las madres obreras, que no sabían dónde dejar a sus niños para poder ellas sustentar un hogar. Esas mismas personas, con esa misma empatía, con esa misma sensibilidad, son ustedes, las nuevas docentes de educación inicial que se están formando en esta institución. Nos vemos la próxima semana y espero que esto les motive a seguir leyendo algo más sobre la historia de educación inicial en nuestro país. Buenas noches, chicas. Cuídense mucho. Un abrazo. A ustedes. Buenas noches, Buenas chicos. Buenas noches. Hasta el próximo miércoles. Luego, Miss. El próximo miércoles, Miss. Buenas noches, Miss. Cuídense Gracias, mucho. Miss. Gracias Bendiciones. a ustedes, bendiciones también. Muchas Igual, bendiciones para usted, Miss. igual para entre ustedes, igual. Que Dios lo esté bendiciendo, Miss. Igual ustedes, chicos. Igual.